Eres una mujer que reside en Los Ángeles, California. Una mañana decides dar una vuelta por los suburbios junto con tu hija de 3 años. Ambas pasean por el Distrito Sur en Lamar Park. Tu hija se percata de que hay un bulto entre el pastizal. Mira a Manny, un maniquí. A primera vista notas que el maniquí está partido por la mitad, y por la curiosidad, te aproximas para observar con más detalle. Eso, no es un maniquí. Así se le llama al responsable de los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana Moonlight Murders, que ocurrieron entre febrero y mayo de 1946. El asesino fantasma atacó a 10 personas, 5 de las cuales murieron, y es el principal sospechoso de la desaparición de otra mujer, Virginia Carpenter, que desapareció en Texarkana en aquella época y jamás fue encontrada. Este fue un caso bastante famoso en su momento y generó una exhaustiva investigación que condujo a un hombre llamado Joel Sweeney, el principal sospechoso del caso y sobre el que había una gran cantidad de evidencia circunstancial que lo inculpaba, pero ninguna evidencia física, y por tanto nunca fue juzgado por los crímenes. Este caso tiene 2 partes. En esencia, se refiere al asesinato de un varón y una mujer no identificados que fueron asesinados a tiros en Carolina del Sur en 1975. Por cosas como sus vestimentas o los caros tratamientos a los que las víctimas habían sido sometidos, el varón había pasado por un tratamiento de dentadura completo, se determinó que eran personas de familias ricas, gente que no pasa desapercibida, pero ni esto, ni la extensa publicidad que se dio del caso, fue suficiente para identificarlos. Hasta 2021, 44 años después, estos 2 chicos fueron identificados como James Paul Freund y Pamela Buckley. Aunque hayan sido identificados, el asesino de ambos sigue siendo desconocido, pero considerando que venían de familias acomodadas, probablemente se haya tratado de un robo. Al menos sabemos la identidad de las víctimas. Un ataque cometido por la mafia. 5 personas fueron asesinadas en Boston en 1978, también a tiros, por asesinos jamás identificados. Entre los muertos se encontraba un periodista, que muchos creen que fue el verdadero objetivo del ataque, y el resto fueron bajas colaterales. 20th Century Limited fue una unidad ferroviaria que en 1905 descarriló, causando la muerte de 21 personas. La causa oficialmente es indeterminada, pero la evidencia apunta a que alguien movió el interruptor que mueve la vía de cambio por la que pasaba el tren y provocó que este descarrilara. La razón y el causante de esto nunca fueron determinados. En la primavera de 1992, 6 empleados de tiendas que estaban a las orillas de la Interestatal 70 fueron asesinados a tiros por un hombre no identificado. Debido a que todas sus mujeres eran morenas y bajitas, y que el asesino apenas robó unos cuantos dólares de las cajas registradoras, se determinó que el robo no era el móvil de los crímenes. Hay otro caso que tiene probable relación con este. El estrangulador de la I-70, un asesino que estranguló a 12 hombres homosexuales y dejó sus cuerpos a lo largo de la Interestatal 70 entre 1980 y 1991. Aunque ambos hayan operado en la misma ubicación, son 2 asesinos diferentes. O tal vez no. El estrangulador de la I-70 nunca fue atrapado, pero se cree ampliamente que fue Herb Baumeister, un hombre de negocios estadounidense que se quitó la vida en 1996 cuando la policía iba a arrestarlo por los crímenes del estrangulador. Lo que van a ver es una comparación entre Herb Baumeister, muy posiblemente el estrangulador de la I-70, y los bocetos policiales del asesino de la I-70. A pesar de esta similitud física y que los crímenes hayan ocurrido en la misma ubicación, la policía nunca relacionó los 2 casos y ambos siguen sin resolverse.
En 1990, 4 personas fueron asesinadas, y otras 3 heridas, en una bolera de la ciudad de Las Cruces, en Nuevo México, por 2 hombres no identificados. Aparentemente entraron a robar, ataron a algunas de las víctimas y tenían todo controlado hasta que alguien más ingresó y los vio, lo que los hizo entrar en pánico y disparar a las 7 personas que había dentro, matando a 4. Procedieron a incendiar unos papeles que habían tocado y se fueron. El crimen sigue sin resolverse. Asesino en serie que operó en San Francisco en 1975, matando a 5 hombres confirmados y con la sospecha de haber cometido hasta 16 más. Doodler se traduce como garabato, apodo que recibió porque dibujaba a sus víctimas en servilletas antes de asesinarlas. Asesino en serie no identificado que mató al menos 9 mujeres, todas prestadoras de servicios, en New Bedford, Massachusetts, entre 1988 y 1989. Todas las víctimas provenían de New Bedford, pero fueron encontradas en distintas ciudades y pueblos circundantes a la autopista 140, que une varios condados de Massachusetts. Este caso se abordó en el iceberg de masacres. En resumen, 5 personas fueron asesinadas en la tienda Lynn Bryan de Chicago por un hombre no identificado en el año 2008. Lo que es aún más raro, el hecho ocurrió a las 10:45 de la mañana, a plena luz del día. Sin embargo, no solo no fue captado por ninguna cámara, sino que nadie tampoco dijo haber visto a nadie que se adecuara al boceto que la policía publicó. Una teoría dice que probablemente el sospechoso es una mujer y no un hombre, por ello no han dado con su paradero. Tres gángsters asesinados a tiros en Michigan en 1927. Nunca se arrestó a los asesinos, pero todo indica que fue una banda rival haciendo un ajuste de cuentas. Entre 1998 y 2006, un abusador en serie agredió y abusó de 6 a 9 mujeres en DC, concretamente en las áreas que albergan hoteles. El abusador se escondía en los hoteles y esperaba a que las amas de llaves ingresaran al cuarto a limpiarlo para atacarlas. Este es otro caso como el de los Somterka 1 y 2. En 1970, un cuerpo masculino en descomposición fue hallado en una fosa séptica en Canadá cuando una familia fue hasta su antigua casa abandonada a recuperar algo que habían olvidado. Se supo que fue asesinado de un disparo, pero no pudieron dar con su identidad hasta enero de 2021. 44 años después, se pudo saber que su nombre era Gordon Sanderson. Ahora es un caso que sigue en curso. Un dato curioso es que el cuerpo fue identificado el mismo año y mes que los de Somterka 1 y 2. Tres asesinatos ocurridos entre septiembre de 1990 y febrero de 1991 en esta localidad de Australia. Las 3 víctimas eran aborígenes y habían desaparecido inmediatamente después de unas fiestas celebradas por la comunidad aborigen. El cuerpo de la primera víctima jamás fue encontrado. En 1982, se encontró un barco de pesca ardiendo en las costas de Alaska. Dentro se encontraron varios restos humanos carbonizados que correspondían a 8 personas. Se cree que todas fueron asesinadas de otra manera en el barco, y que el fuego fue para ocultar pistas, algo que funcionó porque no se pudo recuperar el cuerpo completo de ninguna de las víctimas y, por tanto, dificultó hallar una causa de muerte. Solo hubo un sospechoso que fue llevado a 2 juicios, ambos con el mismo resultado: inocente. Fue un excursionista que desapareció el 27 de febrero de 2015 en Hawái. Había ido allí para visitar a su abuela, pero como le quedaba de paso, se atrevió a escalar la escalera hacia el cielo, un sendero y una montaña cerrados al público por lo extremadamente peligroso que es, y por el interés de mucha gente por escalarlos.
Cuando llegó le mandó un mensaje a su abuela diciéndole que volvía porque el sendero estaba cerrado y no podía pasar. Se cree que el chico decidió hacer excursión a otro sitio, pero en un momento dado le mandó un mensaje a su abuela que solo contenía una foto, sin contexto y sin ninguna anotación aparte de la foto. La foto que mandó Dailin antes de desaparecer para siempre. No ha vuelto a ser visto y no se sabe quién es el hombre de la foto, ni por qué lo fotografió. Un presunto abusador en serie no identificado que abusó de 24 mujeres entre 1977 y 1979 en Florida. Atacaba durante la noche a mujeres que conducían solas camino a sus casas, él iba en otro auto y les prendía y apagaba las luces frontales como indicándoles que pararan, y cuando lo hacían iba hacia ellas y las amenazaba con una pistola, las llevaba a algún lugar apartado y las atacaba. Digo presunto porque, aunque todas las agresiones fueron en la misma ubicación y con el mismo modus operandi, las descripciones que dieron las víctimas del agresor muchas veces eran diferentes. Algunas dijeron que era un hombre blanco, otras que era hispano, que tenía un pequeño acento en español y otras que no tenía ningún acento. Además, la primera víctima dijo que el auto del atacante era verde, pero ninguna de las otras víctimas dijo que el auto del atacante era de este color. Siempre usaba autos diferentes. En 1980, un hombre hispano fue condenado por los abusos. Le dieron 13 cadenas perpetuas que con los años se fueron anulando porque las víctimas se retractaron de sus testimonios en el juicio, hasta ser finalmente liberado en el año 2003, cuando una prueba de ADN demostró que el encontrado en la escena y el de este hombre no coincidían. Cinco mujeres fueron asesinadas entre 2005 y 2007 en la Ruta Nacional B1 de Namibia. El sujeto arrancaba pedazos de los cuerpos y los dejaba en partes diferentes de la ruta, con algunas de estas partes que nunca fueron recuperadas. 6 prestadoras de servicios asesinadas y sin prendas en Hammersmith, al oeste de Londres. El asesino fue apodado así en referencia a Jack el Destripador. Abogado argentino que denunció públicamente un intento de encubrimiento por parte del en ese entonces gobierno de Cristina Kirchner por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, caso incluido en este iceberg y que veremos más adelante. Un día después de esta denuncia, apareció muerto en su departamento, en un presunto suicidio. Parece obvio que fue asesinado por esta denuncia por encubrimiento, pero como la versión oficial no dice eso, no hay investigaciones para aclarar su muerte. El nombre dado por el FBI a un ladrón de bancos que asaltó al menos 16 bancos en el sur de California, principalmente en San Diego. El hombre, descrito como un varón blanco de entre 60 y 70 años, ingresaba a los bancos con una bolsa de cuero en la que escondía un revólver, que se lo mostraba al cajero y extendía una nota especificando la cantidad que quería que le depositaran en la bolsa, para luego irse. Llama la atención que alguien tan mayor haya podido cometer estos actos, y acá surge una teoría de la propia policía que dice que el bandido puede no ser un anciano, sino un hombre mucho más joven que está utilizando una máscara de silicona para parecer más viejo de lo que realmente es, lo que en gran medida explica por qué, a pesar de que el FBI está a cargo del caso y de que los robos ocurrieron entre 2009 y 2011, plena era digital, el bandido aún no ha sido atrapado. En el año 2010, se organizó una fiesta de disfraces en Bogotá, Colombia, a lo que asistieron diferentes personas, entre ellas Luis Andrés Colmenares, un estudiante de ingeniería. No regresó a casa y fue encontrado muerto en un caño al día siguiente. Todas las pruebas apuntaron a 2 mujeres que eran amigas de la víctima, pero nunca se las condenó porque ambas eran de familias ricas y poderosas. Fue una importante figura cultural y política en Italia, escritor y director de cine, principalmente conocido por haber dirigido Salò, o Los 120 días de Sodoma, una de las películas más polémicas de la historia. Fue víctima de un brutal asesinato en noviembre de 1975, poco después de estrenarse esta película, en el que se lo atropelló varias veces con su propio coche, le cortaron los genitales y fue quemado vivo.
Por supuesto, nunca se encontró a su asesino. La familia es un presunto grupo criminal australiano que se cree estuvo involucrado en el secuestro, violación, tortura y asesinato de 5 hombres jóvenes en los 70 y 80. Solamente el último de estos 5 crímenes fue resuelto, pero no se pudo comprobar que el responsable de este también haya cometido los 4 restantes. Fue un aristócrata inglés que desapareció el 7 de noviembre de 1974 luego de que la niñera de sus hijos fuese asesinada a golpes en su casa. Si bien se le considera el principal sospechoso del crimen, debido a su desaparición no se puede corroborar que haya tenido algo que ver, y tanto su desaparición como el asesinato de la niñera permanecen sin resolver. Lord Lucan fue supuestamente avistado en 1975 en Australia, y desde entonces se corre el rumor de que se encuentra viviendo en ese país. En 1999, fue declarado muerto en ausencia. Es una ubicación rural en Texas constituida por 25 hectáreas de campo al lado de la autopista interestatal 45, en la que, desde principios de los 70, se encontraron más de 30 cuerpos sin vida principalmente femeninos, con otras muchas personas siendo reportadas como desaparecidas en esta zona. A pesar de que incluso el FBI se metió a investigar los crímenes, muy pocos de los asesinatos se han resuelto. Se cree que tras los crímenes hay varios asesinos en serie que colaboran entre sí para no levantar sospechas. Desde finales de los 90 hasta la década de 2010, se hallaron decenas de cuerpos de varones universitarios ahogados en el medio oeste de Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron las autoridades es que estas muertes fueron accidentales. Pero 2 detectives retirados, en el año 2017, dijeron que estas muertes no fueron accidentales, sino que fueron obra de un asesino en serie. Esto porque había un patrón entre las víctimas, todos eran hombres jóvenes universitarios, de familias acomodadas, eran populares y tenían un enorme círculo social, y porque se encontraron grafitis de caras sonrientes muy cerca de donde se encontraron al menos 12 de los cuerpos. Los detectives y policías que permanecen en activo han desacreditado esta teoría, pero la misma es sostenida por los 2 ex-detectives que la plantearon inicialmente y son los que llevan adelante investigaciones privadas para esclarecer los asesinatos, pues las autoridades, como no reconocen la existencia de este asesino, no han iniciado ninguna investigación para capturarlo. Nivel 3. Los 4 miembros de una familia en el barrio de Setagaya, Japón, fueron asesinados el 30 de diciembre del año 2000, por un individuo que luego pasó varias horas dentro de la casa con los cuerpos de las víctimas. Hizo cosas como comer lo que había en la heladera o defecar y no tirar la cadena, incluso se cree que accedió a internet e hizo alguna publicación en algún foro japonés de aquellos tiempos insinuando lo que había hecho, pero esto no está confirmado. Un familiar fue a la casa, cuando el asesino ya había matado a todos y estaba dormido en alguna parte de la casa, pero no pudo acceder porque la puerta estaba cerrada y nadie le abrió. Sorprendentemente, con toda la evidencia que dejó en el lugar, el criminal nunca fue atrapado. El nombre de la familia eran los Miyazawa, y no Setagaya. Se les dio ese nombre solamente por el lugar en donde vivían. En 1920, ocurrió una explosión en el centro financiero de Nueva York, que mató a 40 personas y dejó más de 140 heridas. La explosión fue producida por 45 kilos de dinamita depositados en una carreta estacionada frente al banco JP Morgan. Fue el peor atentado terrorista ocurrido en Estados Unidos durante más de 70 años, hasta que fue superado por el de Oklahoma City en 1996. Debido a la ubicación elegida por los atacantes, se sospechaba que podían ser anarquistas, quienes un año antes también habían cometido otros atentados similares, pero a pesar de la magnitud del ataque y las pistas que se tenían, el caso nunca se resolvió.
En la madrugada del 10 de junio de 1912, un asaltante desconocido ingresó a una casa en Villisca, Iowa, armado con un hacha, con la que mató a los 6 miembros de la familia Moore, quienes vivían en la casa, y a 2 invitados que se encontraban allí en aquel momento. Se propusieron muchos sospechosos, incluido un hombre que fue declarado inocente en 2 juicios separados, pero nunca se llegó a una conclusión satisfactoria con respecto a quién había sido el responsable. Actualmente la casa es una atracción turística. Asesino serial hawaiano que abusó y estranguló a 5 mujeres entre 1985 y 1986. Hubo un único sospechoso, que finalmente fue absuelto y que murió en 2003. Al menos 4 personas fueron asesinadas por un asesino no identificado en el año 1985 en Washington. Las primeras 2 víctimas fueron Stephen Harkins y Ruth Cooper, quienes fueron a acampar el 12 de agosto de 1985 y no volvieron a sus trabajos el lunes. El cuerpo de Harkins fue hallado en el lugar, pero no así el de Cooper. El 26 de octubre, el cráneo de Cooper fue recuperado en un callejón sin salida del centro de la ciudad, muy lejos de donde se halló el cuerpo de Harkins. Los siguientes 2 crímenes son aún más inexplicables. Mike Reimer, su novia Diana Robertson y la hija de esta se fueron de viaje. Encontraron a la niña abandonada en una gasolinera, quien explicó que los otros 2 se habían ido por los bosques. 2 meses después de la desaparición de Mike y Diana, el cuerpo de esta última fue hallada, efectivamente, en los bosques. Mike fue nombrado principal sospechoso, pero no fue encontrado hasta el año 2011, cuando unos excursionistas encontraron un cráneo que, se determinó, era del Mike Reimer. Aunque no se pudo determinar una causa de muerte, todo parecía indicar que él no fue el asesino, sino que fue la víctima del verdadero criminal. Los crímenes fueron llamados así porque las 2 víctimas femeninas, Diana Robertson y Ruth Cooper, fueron halladas con un calcetín atado alrededor del cuello. Cuatro mujeres fueron estranguladas en Atlantic City, Nueva Jersey, entre octubre y noviembre de 2006. Las 4 eran mujeres de compañía y fueron encontradas en una zanja de drenaje. Poco o nada pudo hacer la policía en la búsqueda del asesino, pues solo hubo 2 sospechosos confirmados y ambos fueron absueltos por falta de pruebas. El 24 de junio de 1973, un incendio en el bar Gay Upstairs Lounge de Nueva Orleans se cobró la vida de 32 personas. El bar está ubicado en el segundo piso de un edificio de 3 pisos, con el incendio iniciándose en las escaleras que habían sido rociadas de combustible y lanzado un encendedor hacia ellas. El fuego se extendió hasta el interior del bar, provocando 32 muertes y 15 heridos. En 1980, el caso se cerró sin nombrar a ningún culpable, aunque en gran medida se cree que este fue un cliente que había sido expulsado del bar unas horas antes del incendio, por pelear con otro cliente. Pero supuestamente no pudo haber sido porque el cliente con el que se peleó se desencajó la mandíbula y se encontraba en el hospital cuando el incendio ocurrió. Este sospechoso se quitó la vida en 1974. Fue una estudiante estadounidense de 18 años, que fue apuñalada hasta la muerte en Riverside, California, en los terrenos que le pertenecían a la universidad a la que asistía. El asesino estropeó el auto de Bates para poder secuestrarla con mayor facilidad. Un mes después del crimen, se envió una carta a la policía local, en la que se daban detalles del crimen que no se habían revelado públicamente, incluida la explicación de qué partes del auto de Bates rompió y cómo lo hizo. Sin embargo, las huellas dactilares de la carta se compararon con las que se encontraron en el auto de la víctima y se confirmó que eran de 2 personas diferentes. El caso atrajo una gran atención posterior porque se teorizó que Sherry Bates podía ser la primera víctima del asesino del Zodíaco. Esto porque el Zodíaco atacó en California, entre 1968 y 1969, el asesinato de Bates fue en 1966, porque ambos gustaban de enviar cartas a la policía y porque una estudiante encontró un poema tallado en uno de los bancos de la universidad a la que iba Sherry, que narraba sucesos extremadamente similares a su posterior crimen, y cuya letra era similar a la de las cartas del Zodíaco.
Un experto en caligrafía confirmó que el poema y la carta enviada a la policía habían sido escritos por el mismo individuo, aunque como ya vimos, que este también haya sido el asesino es poco probable. Pintora estadounidense que estuvo casada con un agente de la CIA hasta 1958, para luego involucrarse en una relación amorosa con el entonces presidente Kennedy. Mayer fue asesinada en 1964 de 2 disparos, uno en la espalda y otro en la sien izquierda, mientras paseaba por el canal de Chesapeake, Ohio. Un hombre fue llevado a juicio pero absuelto al año siguiente. Debido a su relación con Kennedy y a su anterior relación con un agente de la CIA, existen muchas teorías sobre su asesinato que indican que era alguien que sabía demasiado, y por eso fue silenciada. Nombre que se da al responsable del asesinato y mutilación de 5 niñas en Belice entre 1998 y el 2000. Todas las niñas habían sido secuestradas, abusadas y sus cuerpos mutilados. Los 2 primeros asesinatos ocurrieron casi al mismo tiempo, y a la primera víctima se la encontró vestida con la ropa de la segunda. A pesar de la intervención del FBI en el caso, los crímenes siguen sin resolverse. Fue un vuelo estadounidense que explotó en el aire por una bomba hecha de dinamita, que mató a las 34 personas dentro, entre las que se encontraba un almirante de la Marina de los Estados Unidos y veterano de ambas guerras mundiales. Julian Frank fue la única víctima que no se encontró en el lugar del accidente, cuyo cuerpo había sufrido mucho más daño que el de las demás, como la amputación de ambas piernas, o que en su cuerpo hayan sido encontrados pedazos de alambre o vestigios de azufre. Por estas cosas, se creyó que Frank era quien contenía la bomba y quien la hizo explotar, pero la teoría quedó sin confirmar. Al menos 15 mujeres jóvenes negras fueron destripadas por un asesino en serie en Atlanta entre 1911 y 1912, pero se sospecha que entre 1913 y 1915 pudo haber asesinado a 5 más, crímenes que se relacionaron pero nunca se estableció que hayan sido cometidos por el mismo individuo. En 1978, un hotel de la franquicia de hoteles Holiday Inn, en Nueva York se incendió matando a 10 personas y dejando a más de 30 heridas. Inicialmente no hubo sospechas, pero cuando se descubrió un líquido inflamable en el primer piso del hotel, se confirmó que se trataba de un incendio provocado. En 2014, se identificó al primer sospechoso del incendio, pero desacuerdos entre el Departamento de Policía y el fiscal del distrito han estancado la investigación. Un joven canadiense que fue hallado muerto en un estacionamiento en Tennessee, golpeado, semidesnudo y con monedas canadienses, estadounidenses y alemanas alrededor que formaban un total de $4.000. Adams viajó a Estados Unidos unos días antes de morir, sin decirle a nadie a dónde iba y retirando del banco todo su dinero. Había renunciado a su trabajo, comprado un billete de avión para Alemania y alquilado una habitación de hotel en Tennessee, que jamás usó. Esto ocurrió en 1996 y, hasta el día de hoy, la policía no ha podido nombrar a un solo sospechoso por el crimen, ni darle sentido a nada de las cosas que Blair Adams hizo antes de ser asesinado. Janet Smith fue una niñera canadiense que fue encontrada muerta en la casa para quienes trabajaba en 1924. Tenía una herida mortal de bala en la cabeza y un revólver en la mano, aparentemente un suicidio, pero no había sangre ni casquillos de bala en la escena. El caso se cerró como un suicidio, pero nadie les creyó y el caso se reabrió al año siguiente por la presión social. En la segunda investigación se determinó que fue un asesinato, que condujo a muchas otras pistas que nunca se profundizaron, lo que ha llevado a creer que alguien estaba tratando de encubrir el crimen. Fueron los asesinatos a tiros de Robin Margaret Bain y 3 de sus 4 hijos, en el año 1994 en Nueva Zelanda. Las autoridades solo se movieron entre 2 sospechosos.
David Bain, el hijo sobreviviente, y el padre Robin Bain, pero fue David quien afrontó cargos por asesinato y fue condenado a cadena perpetua en 1995. Pero en el año 2009, sus abogados le consiguieron un nuevo juicio que determinó que fue inocente. Se encontró un mensaje en la computadora familiar que decía: "Lo siento, eres el único que merecía quedarse", refiriéndose a David. Este tipo de cosas fueron usadas contra él, en una demostración de que había pocas o ninguna prueba en su contra. Con su absolución, se desconoce quién fue el asesino y por qué decidió dejar a David con vida. 6 víctimas femeninas fueron asesinadas y arrojadas a los matorrales de las zonas Tainon North y Frankston, Australia, entre 1980 y 1981. Los primeros 2 crímenes ocurrieron en Tainon North en 1980, mientras que los 4 restantes tuvieron lugar en Frankston ya en 1981. Increíblemente, las causas de muerte nunca pudieron ser determinadas en ninguno de los 6 casos. Harold Hanman, el principal sospechoso de los asesinatos, murió en 2020 después de casi 40 años sosteniendo su inocencia. Fueron 2 adolescentes que desaparecieron en Texas en 1971, y sus restos fueron encontrados en los mencionados campos de la muerte que vimos en el nivel 2, a principios de 1972. Un hombre, llamado Michael Self, fue condenado por el asesinato de Sharon Shaw en 1975, pero no por el de Rhonda. La controversia surgió cuando otro asesino en serie confesó los mismos homicidios en el año 2015, otorgando detalles que nunca se habían revelado públicamente. Se demostró que toda la evidencia contra Self no era concluyente para juzgarlo por el crimen, y que había sido condenado injustamente. Self murió en prisión en el año 2000, y a pesar de la confesión, el otro asesino también murió unos años después, sin podérselo vincular oficialmente con ambos crímenes. En 1940, cientos de personas de Midtown, Illinois, empezaron a denunciar olores extraños en sus hogares, que les provocaban vómitos, parálisis en las piernas y hasta vomitar sangre. Los afectados creían que había alguien detrás de estos presuntos ataques con gas, a quien se le apodó anestesista fantasma. La policía nunca tomó en serio estas denuncias y todas las investigaciones acerca de estos ataques fueron breves y muy vagas. En la actualidad se sigue debatiendo al respecto. La teoría ampliamente aceptada es que se trataba de un acto de histeria colectiva, aunque hay quienes creen que el anestesista realmente existió, puesto que al menos 3 víctimas dijeron haber avistado al anestesista, con la última víctima diciendo que era una mujer vestida de hombre y encontrándose huellas dactilares femeninas en la escena. Crimen de odio contra 4 afroamericanos, incluida una mujer embarazada, por una turba de blancos en 1946 en Georgia. El marido de esta mujer había sido acusado de apuñalar a su jefe blanco, y estaba viniendo de testificar cuando fueron interceptados en el camino por una turba de blancos, que los sacaron del auto y empezaron a golpearlos hasta que finalmente los mataron a tiros. El presidente de ese entonces, Harry Truman, ordenó al FBI investigar los linchamientos, pero ni siquiera así se pudo saber quiénes habían sido, aunque se cree que nadie quiso colaborar con la policía porque la gente estaba de acuerdo con lo que pasó, o por miedo. En abril de 2011, los 6 miembros de la familia francesa Dupont de Ligons desaparecieron sin dejar rastro. Un mes después, las autoridades descubrieron los cuerpos de la madre y los 4 hijos en el patio de su casa en Mans. El padre continúa desaparecido, se lo considera principal sospechoso y tiene una orden de captura internacional, que hasta ahora no ha producido avistamientos confirmados. El caso tiene mucho más de lo que se comentó y se recomienda leer sobre él en algún sitio o ver alguno de los tantos documentales que se le han hecho al respecto. Técnicamente este caso está resuelto en un 90%. Se trata de que 13 mujeres fueron estranguladas entre 1962 y 1964 en Boston.
Un hombre, Albert de Salvo, fue hallado culpable del último asesinato, pues su ADN se encontró en la escena, lo que lo llevó a confesar los otros asesinatos, aunque no hay evidencia física que lo vincule con estos, y él mismo dio detalles contradictorios sobre cómo ocurrieron en contraparte con la versión oficial de los hechos. El mismo de Salvo fue víctima de otro crimen sin resolver, pues fue asesinado en la prisión en 1973, después de haber sido nuevamente capturado por escapar de prisión, y nunca se identificó a quién lo mató. Casi con toda seguridad fue Albert, pero siempre quedará ese 10% sin confirmar. Tina Sharp y sus 5 hijos se fueron unos días de vacaciones a California, alojándose en la cabaña 28 de un complejo de cabañas. Tina, los 2 hijos mayores y una amiga de su hija fueron asesinados con cuchillos y martillos durante la noche o madrugada del 11-12 de abril de 1981. Los 3 hijos restantes, que eran apenas niños, fueron encontrados ilesos en la habitación en la que dormían. El cuerpo de Tina no estaba en la escena del crimen, lo que la llevó a ser considerada sospechosa hasta que se recuperó su cráneo en 1984, 3 años después de los asesinatos. Justin, uno de los niños que resultaron ilesos, dijo haberse despertado y sigilosamente haber espiado lo que hacían sus hermanos y su madre, momento en el que los asesinos ingresaron en la casa. Gracias a esto se pudo crear un boceto criminal de los sospechosos. Aunque el caso no se ha resuelto, en los años recientes ha habido grandes avances, como el hallazgo de otro martillo usado en los asesinatos o más evidencia de ADN que, se cree, pertenece a los asesinos. Muchos notaron enormes similitudes entre este caso y la película Los Extraños de 2008, como el uso de armas blancas, que el crimen ocurrió en una cabaña alejada de la ciudad, que se desconocen a los responsables y que el motivo del crimen era solamente matar a quienes se encontraban dentro. No obstante, el director dijo que la película está basada en el asesinato de Sharon Tate cometido por la familia Manson y no en este caso. Hay mucha información sobre esto en internet y se recomienda buscar y leer por su propia cuenta. Es uno de los casos más intrigantes y que también tuvo su aparición en el iceberg de masacres. Espero les haya gustado la segunda parte de este iceberg. Poco a poco nos iremos adentrando en casos más misteriosos y escalofriantes, la gran mayoría tiene mucho más historia de lo que se puede abarcar aquí, y hasta merecen su propio vídeo. Agradezco mucho el apoyo, esperen pronto la siguiente parte, y si vienes del futuro, ya lo encontrarás en el canal. Y si no puedes esperar, recuerda que en la descripción está el enlace al documento con todo el contenido del iceberg así como la imagen del mismo, agradecería mucho que los compartieras. Muchas gracias por ver. Nos vemos pronto.